Un saludo afectuoso a todos los alumnos de cuarto año A y cuarto año B del Liceo Lucila Godoy Alcayaga de Trellén. Espero sinceramente se encuentren muy bien ustedes y sus familias en estos momentos tan importantes, graves, preocupantes y angustiosos que estamos viviendo aquí en Chile y en muchos países del mundo. Sabemos que esta pandemia es algo serio y es nuestra responsabilidad poder superar estos momentos. En esta oportunidad, a través de este video, quiero sinceramente enviarle mis vibras positivas, desearles que en el futuro pudieran enfrentar la vida de diferentes formas. Sé que cada uno de ustedes de una u otra manera les gusta madurar, reflexionar y valorar lo que tienen a su alrededor. Nosotros como liceo estamos muy preocupados de los alumnos de cuarto medio. El tremendo desafío que se les viene por delante es incomparable. Pero chiquillos, ustedes van a ser una generación no olvidada, una generación que puede dar una lección a muchos de los que vendrán. La lección de que a pesar de todo esto que están viviendo, ustedes van a tener la oportunidad por un esfuerzo propio, por un esfuerzo personal, de salir adelante. Nosotros vamos a enviarles a ustedes videos a través de YouTube en relación al lenguaje, por lo menos, con la señorita Catalina Bello y quien les habla. Nuestras clases van a ser lo más breve, pero claras posible. No queremos que se aburran, no queremos que ustedes nos escuchen sin entender lo que les estamos diciendo. En esta oportunidad, yo voy a explicarles cómo es esta nueva prueba. Ustedes ya sabían que iban a enfrentar una prueba diferente. Y esta prueba es la prueba que se llama PTU, prueba de transición a la universidad, que se llama PCU, prueba de selección a la universidad. Es diferente, es una nueva prueba. Pero esta nueva prueba de lenguaje no es tan terrible, no lo va a ser tan terrible para ustedes. Ustedes están preparados para enfrentar esta prueba. Toda ella es comprensión lectora. Y ustedes han vivido desde séptimo que llegaron al liceo, desde primero algunos. Por lo tanto, tienen ustedes esa habilidad, la habilidad de leer comprensivamente, detenidamente, y lo que nosotros vamos a enseñarles con la señorita Catalina o recordarles son algunos contenidos que van a estar también en esta prueba, y además de eso, enseñarles cómo ustedes tienen que enfrentar las preguntas. Pero por hoy día, por este video, ustedes van a conocer la nueva prueba llamada PTU o PDT, prueba de transición a la universidad. Entonces, voy a explicar. Vamos entonces con las características de esta prueba. La prueba va a ser de comprensión lectora. Van a ser 60 preguntas de comprensión lectora. 5 preguntas serán preguntas de experimentación, es decir, no se van a considerar en el puntaje total de la prueba. El tiempo que se le va a asignar va a ser de 2 horas 30 minutos y no se descuenta el puntaje por las respuestas erróneas. Las características de estas preguntas de comprensión lectora son de dos tipos de preguntas. Unas preguntas van a ser relativas al vocabulario contextual y la otra pregunta relativa a la comprensión de lectura propiamente tal. Bueno, en relación al vocabulario contextual, la pregunta está referida a solo sustituir la palabra por otra, o la palabra que se debe sustituir va a ir acompañada de una explicación temática. Nosotros más adelante les vamos a mostrar ese tipo de preguntas y les vamos a explicar cómo deben responder. Y en relación a la comprensión de lectura propiamente tal, van a ser preguntas de acuerdo al fragmento citado y la información extraída de ese fragmento solamente. ¿Ya? ¿Queda claro? Bien. Vamos a cuáles van a ser los elementos fundamentales en el proceso de la prueba de transición. Son 4 los elementos fundamentales. Por ejemplo, la lectura. Está referido al desarrollo de cualquier aprendizaje en la universidad. Por eso es que esta prueba de lenguaje es tan importante. Tiene que ver también con las estrategias, es decir, son los procedimientos o los mecanismos de carácter cognitivo que utilizan los postulantes para comprender el texto. Estrategia, ¿cuál tipo? Cada uno de ustedes seguramente tiene su propia estrategia. Por ejemplo, subrayar el texto, los nombres importantes, acontecimientos importantes, fechas quizás. La número 3 sería el vocabulario.
los elementos esenciales. Me refiero a qué tipo de vocabulario, los elementos esenciales para la comprensión lectora. Es decir, ustedes tienen que entender todos los conceptos o palabras que ellos utilizan para comprender un texto. Por eso son preguntas específicas acerca de la comprensión del sentido de este vocabulario en el texto. Y 4, relativo a la comprensión, es decir, el resultado del proceso de integración de elementos propios de un texto elegido con las estrategias lectoras que se valoran. Bien, entonces recordemos nuevamente las características de esta nueva prueba PBT-PTU. ¿Cuáles son ellas? Se reduce a 65 el número de preguntas, va a haber un ajuste del temario, se incorpora medición de competencias, se elimina un tercio de los contenidos o secciones, es decir, se elimina conectores y el plan de redacción, que para algunos era bastante difícil. El tipo de pregunta de selección múltiple va a ser de 4 o 5 opciones. Todavía no se ha finiquitado ese problema. 4 o 5 opciones, A, B, C, D o A, B, C, D, E. Para el cálculo del puntaje se consideran solo 60 preguntas. Recuerden que 5 preguntas son de pilotaje o experimentación. ¿Cuáles son ahora las competencias o habilidades que mide esta prueba de transición? Son rastrear, localizar. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la habilidad que es identificar. Esto es, reconocer información, elementos, conceptos de orden textual o literarios que aparecen en el texto. Por ejemplo, preguntas como, ¿qué enunciado corresponde a hecho u opinión? ¿Qué enunciado en la tesis de un texto? ¿Qué recurso literario se empleó? ¿Qué figura literaria se advierte en marcas textuales que permiten reconocer tipos de hablante lírico, hablante dramático? Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo puse con mayúscula algunos contenidos de la prueba. Diferencia entre hecho de opinión, tesis, que tendríamos que ver argumentos, ¿cierto? Tesis. Recursos literarios, figuras literarias, género lírico, y en el género narrativo, tipos de narrador, género lírico, hablante lírico, género dramático, hablante dramático y todas sus características. Bueno, todos esos contenidos solamente son recuerdos porque ustedes ya lo vieron partiendo, ¿cierto?, de séptimo. Pero los vamos a recordar a través de estos videos. Otra competencia o habilidad importante es relacionar, interpretar. Y la habilidad para esto es relacionar, sintetizar, inferir, interpretar. La habilidad relacional es relacionar entre dos o más partes del mismo texto. Sintetizar, determinar ideas o fragmentos para reformular. Inferir, derivar información implícita o suposiciones a partir del texto. Y la otra habilidad importante es interpretar, es decir, determinar la función o elementos del texto para darle sentido coherente. Por ejemplo, ¿con qué finalidad se escribió el texto? Tenemos las otras competencias que son evaluar, reflexionar. ¿Y cuál es la habilidad en este caso? Evaluar. Evaluar significa formular juicio valorativo en relación al texto. Por ejemplo, ¿cuál es el tono o intención del narrador? Etcétera. Bien, ahora, ¿qué implican todas esas estrategias? En la prueba implica, por ejemplo, rastrear, localizar implica, 1, seleccionar el contenido, 2, organizar la información, 3, identificar la información. ¿Qué implica relacionar e interpretar? Implica, 1, relacionar las partes del texto, 2, interpretar los componentes de un texto, 3, reformular el contenido y 4, derivar información implícita dentro de lo explícito. Recuerde que implícita significa lo que está dentro del texto citado y explícita lo que está fuera o el contexto. Evaluar, reflexionar implica 1, relacionar texto y contexto, 2, identificar la posición del lector, 3, valorar la relevancia, credibilidad y calidad de la información, y 4, evaluar el registro, la estructura, la pertinencia, la calidad del uso del lenguaje o la calidad de los argumentos presentados. Bien, alumnos,
Creo y espero que les haya quedado claro esta nueva prueba. Si ustedes se dan cuenta, entonces, la prueba está referida a comprensión lectora, muy importante, y contenidos propios de la asignatura de lenguaje. En relación a los contenidos y a las prácticas que van a tener ustedes de comprensión lectora para lo que queda del tiempo en que ustedes van a rendir la prueba, nos vamos a dedicar nosotros a explicar técnicas que ustedes deberían aprender para esto y además recordarle alguna información o mucha información quizás para algunos respecto de los contenidos del lenguaje. Bueno, de más está decirle que nosotros esperamos que ustedes tengan el tiempo, que se den el tiempo para revisar estos videos, para internalizarlos, ¿cierto? Y tomar la responsabilidad de que en algún momento determinado, ya sea en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, porque no lo sabemos, ustedes van a tener que rendir esta nueva prueba. Que nosotros esperamos sinceramente que les vaya muy bien y y va a ser así. De hecho, ustedes pueden hacerlo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en una próxima oportunidad.